los foráneos cuando van a la cafetería y huele a una comida semejante a la que cocina mamá, eso evoca las sensaciones del hipocampo y así como América se ponen tristes porque se acuerdan de que no están en su casita. O probablemente pues esa comida sea la comida favorita de alguien y pues les recuerda que no están con ese alguien. Entonces, toda esta es la relación que ejerce sobre ese centro de integración para las vías olfatorias. ¿Okay? Ahora, también va a tener este centro de integración va a tener una respuesta a esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que olemos, por ejemplo, los agresores, después de que olemos el perfume y nos recuerda esa situación traumática, viene una respuesta por parte del núcleo venular. Y el núcleo venular manda esa información a los núcleos que están en el mesencéfalo, en el techo de la fosa interpeducular, al tálamo o a la formación reticular. Y acuérdense que la formación reticular pues tiene que ver con el estado de vigilia y está asociada al sistema nervioso autónomo. Puede activar desde esta parte las vías simpáticas o parasimpáticas, ¿sí? Dependiendo del estímulo. Si es miedo o pánico, esto inhibe la activación del simpático. ¿De acuerdo? Siguiente componente de la epífisis, del epitálamo, perdón, es la epífisis o glándula pineal. Esta es esta estructura que está aquí. Tiene forma de conito. Esta parte es la parte glandular y esto es el tallito de la epífisis o glándula pineal. ¿De acuerdo? Vista por dentro es este corte. Es hueca porque tiene un receso que forma parte del tercer ventrículo y por lo tanto pues está lleno de líquido cefalorraquídeo, que es parte del tercer ventrículo, y dentro de ella pues también, dentro de ese receso también va a haber una prolongación del plexo coroideo. ¿Okay? Está localizada en la parte posterior del mesencéfalo, por encima de estos dos, que son los folículos superiores, y en la línea media, ¿sí? Debajo de estas bolitas que son los núcleos avenulares. ¿De acuerdo? La glándula pineal es una glándula, por lo tanto no tiene neuronas. En su estructura histológica vamos a encontrar pinealocitos, que son las células especializadas de la glándula pineal, y no son neuronas, y células de la glía, además de fibras adrenérgicas. Los pinealocitos aquí son los responsables de secretar la hormona melatonina, que regula pues ciclos circadianos. Ahora, ¿para qué le sirve la melatonina? Para regular el sueño. Para regular el sueño, el ciclo vigilia-sueño. ¿Sí? La secreción de la melatonina va a estar mediada por la luz-obscuridad. ¿Sí? Y para poder generar ese control de secreción de melatonina, está conectada a través de una vía con el hipotálamo. El hipotálamo estaba formado por quiasma óptico, ¿recuerdan? Bueno, aquí. Quiasma óptico es esta bolita blanca, o más clarita. Cuando la información de la luz viaja de la retina hacia el nervio óptico, llega al quiasma óptico. Y en el quiasma óptico la mitad de la información se cruza y la mitad no se cruza para ir hacia los tálamos. Y luego ya llegar hacia el occipital. Cuando la información está aquí a nivel del quiasma óptico, cruzada y no cruzada, parte de esa información sale del quiasma óptico y entra al hipotálamo a un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, o sea que está arriba del quiasma óptico. Del núcleo supraquiasmático esa información viaja por efecto de las vías simpáticas hacia la glándula pineal o epífisis y le dice si hay luz o si hay oscuridad. Si hay luz, todo está chido acá, no pasa nada, no hay secreción de melatonina. ¿Sí? Y si la información les dice pues hay oscuridad, entonces aquí los pinealocitos se ponen a trabajar y secretan melatonina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que venga el deseo del sueño. Y una vez que estamos dormidos, ese núcleo supraquiasmático va a enviar información a través de vías simpáticas y endógenas a los órganos y los tejidos. ¿Para qué? Para que órganos y tejidos empiecen a secretar hormonas que se secretan durante la noche, como
como la hormona de crecimiento, ¿sí? Luego, cuando vuelve a haber luz, el núcleo supraquiasmático le dice a la glándula pineal, se inhibe la secreción de melatonina, el núcleo supraquiasmático le informa a los órganos y tejidos que ya no hay melatonina, y entonces empiezan a secretar las hormonas que se secretan durante el día. Dígame usted, Cristian. Pasa lo mismo con las personas que son ciegas, o sea, que tienen deficiencia en la retina. La secreción glandular se da, pero no va a ser a través de la vía de la melatonina, ¿sí? Aquí las personas ciegas se dan cuenta que está oscuro, pero por otras situaciones, no porque entre la luz. ¿Sí? Sí secreta melatonina, pero no a través de la vía del núcleo supraquiasmático. ¿De acuerdo? El hipotálamo sería un último de los componentes del tálamo, de los tálamos. El hipotálamo está formado por la única porción que sí es visible en el diencéfalo, está formado por el quiasma óptico, el tuber cinereum, el infundíbulo y los cuerpos mamilares. Y por lo tanto, como esta porción sí es visible, su extensión o sus límites sí se pueden marcar. Y sus límites serían del quiasma óptico, que está aquí, al borde posterior de los cuerpos mamilares, que son aquí. Ese espacio entre mis dos líneas rojitas. ¿Ok? ¿Vale? Esta estructura, en sentido anteroposterior, pues vemos en este corte, iría quiasma óptico aquí y borde posterior de cuerpos mamilares aquí. Sería este, de adelante hacia atrás. Y de lado a lado va a ir de la cápsula interna, que estaría pues por aquí, a la cápsula interna del otro lado. Y de abajo hacia arriba está limitado del tálamo por el surco hipotalámico, que va aquí. Entonces, visto desde el tercer ventrículo, todo esto es tálamo. ¿Sí? Digo, hipotálamo. Y visto desde afuera, pues va a ser esas tres estructuras y hasta donde se extiendan estas, toda esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Vale? Por delante del hipotálamo y del quiasma óptico vamos a tener a la sustancia perforada anterior, que es esta. Tiene agujeritos, importante para la delimitación de surcos y giros que vamos a ver en la clase. ¿Okay? Hacia atrás del hipotálamo está la sustancia perforada posterior. Esas perforaciones son orificios vasculares, por ahí entran las ramas de la arteria cerebral posterior para irrigar diencéfalo. ¿Sí? Cerebral posterior, irrigar diencéfalo. Esta estructura forma piso del tercer ventrículo junto con el tálamo y está ubicado de manera estratégica. Está compuesto de neuronas de tamaño pequeño que se organizan en núcleos. Igual que el tálamo, pues esta tiene un montón de núcleos. ¿Okay? Y estos núcleos se dividen en mediales y laterales, que más adelante en la estructura interna los vemos, o los mencionamos. Y está ubicada en un punto estratégico. ¿Bien? Está localizada aquí. Y aquí bajan los pedúnculos, o sea que está cerca de las vías descendentes motoras para influir sobre ellas. Aquí están los leminiscos y por lo tanto cuando el leminisco sube hacia el tálamo, pues también está cerca del hipotálamo para poder darse cuenta de lo que estamos sintiendo. Se localiza también cerca del lóbulo límbico. El lóbulo límbico es el lóbulo formado por el giro del cíngulo, que pues todavía no conocemos, pero es aquí. El paraolfatorio, que es aquí, el parahipocampal con el uncus, que es este, y el lingular, que es este. Todos esos lóbulos, componentes del sistema límbico, se encargan de regular las emociones y sensaciones. ¿Sí? Y pues esto es influido por el hipotálamo. Todas las emociones y sensaciones van a ser o van a tener respuestas influidas por el hipotálamo. ¿De qué se va a encargar el hipotálamo? De un chorro de cosas, la verdad. De forma así más resumida, va a tener un control sobre la integración del sistema nervioso autónomo. O sea que depende de cómo andemos en la parte sensitiva, nos va a activar el simpático o el parasimpático. ¿Sí? Entonces, ante una situación de peligro, este es el que nos dice si vamos a correr y pelear o nos vamos a poner a llorar. ¿De acuerdo? ¿Sí?
También va a encargarse de la integración o de la unión del sistema endocrino al sistema nervioso, forma parte de la neurohipófisis y por lo tanto ayuda con la regulación en la secreción hormonal. ¿Sí? Si estamos demasiado estresados, nuestro sistema límbico le dice al hipotálamo que están muy estresados y esto va a afectar la secreción hormonal. Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente que durante periodos de demasiado estrés se inhibe el ciclo menstrual por afección de la secreción hormonal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo tengo. Eso se llama paranoia. También, justo de hecho. Bueno, también genera una homeostasis en el organismo. Esta homeostasis es porque regula el centro de la sed, regula también el del hambre, el de la saciedad. Eso de que estén comiendo en todas las clases después de que acaban de desayunar es culpa del hipotálamo. ¿Sí? Y también es mediado por la parte del sistema límbico. Si están estresados, acuérdense que se activa parasimpático y una vía de descarga para esas emociones no expresadas es la alimentación. ¿Sí? También se encarga del control de los impulsos sexuales primitivos, el placer, la reproducción, la libido, etcétera, etcétera. El control de líquidos corporales a través de la regulación de la secreción de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, otra vez la parte de las glándulas, y las emociones. Y es el termostato de nuestra cabeza. Al ser el termostato de nuestra cabeza es el que nos va a indicar si tenemos que sudar para poder disminuir la temperatura o si tenemos que tomar agua para disminuir la temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces influye en todo, absolutamente en todo. Y esto es importante que lo conozcan. En el caso de los pacientes que tienen depresión, la depresión no es un estado de ánimo, es una patología. Los pacientes con un medicamento antidepresivo, los pacientes que toman algún antidepresivo, ese antidepresivo va a ir a las áreas de las emociones y sensaciones y va a afectar pues todas las funciones relacionadas a sensaciones y emociones ligadas a hipotálamo. Por eso en los pacientes que toman algún antidepresivo fuerte, por ejemplo, se afecta el centro de control de la sed y la saciedad. Y pacientes con con antidepresivos o tienden a comer demasiado y subir de peso o inhibe el apetito. Por eso se utilizan como inhibidores de apetito también. También va a afectar la libido y por eso los pacientes que toman este medicamento pues no pueden tener relaciones sexuales de forma adecuada. Igual va a afectar el control de la temperatura. ¿Sí? Nada más que aquí no es tan drástico, no piensen que les va a dar fiebre. No, nada más los hace sudar. ¿Sí? Doctora, y en el caso de consumir los medicamentos, el hipotálamo no deja de hacer esas funciones que tiene como regulador natural. No deja de hacerlas, solamente son modificadas por el medicamento. ¿Sí? Cuando la depresión es por algún problema fisiológico, por ejemplo, que no haya secreción de dopamina, porque tu cuerpo no tenga las neuronas que la secretan y el medicamento lo tienes que usar de forma continua toda tu vida, pues entonces el hipotálamo se adapta. Pero si es por una situación de estrés, algún problema, un trauma, estrés postraumático, similares o conexos, lo que te causó ese estado depresivo, pues mientras se regula el hipotálamo se toma el medicamento y luego ya se suspende el medicamento y el hipotálamo sigue funcionando normal. ¿De acuerdo? El hipotálamo presenta relaciones debido a la situación que tiene. En la parte inferior, esto es quiasma óptico, aquí está el tubo cinerio y mi cuerpo mamidales. Se relaciona con el diafragma solar y la silla turca. Por atrás se va a relacionar con el mesencéfalo, la fosa interpeduncular y la substancia perforada. Por adelante con la superficie anterior del quiasma óptico y la substancia perforada anterior. Y haciendo el corte, por arriba estaría el área preóptica, laminal terminal, que es la línea blanca aquí, y la bolita, que es la comisura blanca anterior.
Un poco más arriba pues está el tálamo y hacia atrás la región subtalámica. ¿Ok? De las tres estructuras que constituyen al hipotálamo se encuentra quiasma óptico, dijimos, cuerpos mamilares, túber y infundible. Empezando con el quiasma óptico es esta estructura que se ve aquí. Es un grupo de fibras blancas, un haz aplanado de fibras blancas que se localiza dentro del surco o canal óptico. ¿Sí? El canal óptico estaba en la base del cráneo y era el que separaba hacia adelante la fosa craneal anterior y hacia atrás la fosa craneal media. Y a los lados tenía los conductos ópticos. ¿Sí? Este quiasma óptico está ubicado entre pared anterior del tercer ventrículo, que sería aquí, y pared inferior del tercer ventrículo, que sería acá. ¿Ok? Tiene forma rectangular. Esta forma rectangular, imaginen que la bola de la hipófisis no está, iría así. ¿Sí? Presenta 4 ángulos, 2 anteriores, que son anterolaterales. Estos ángulos anterolaterales es el sitio del origen aparente del segundo par craneal, nervio óptico. Y tiene 2 posteriores que se llaman posterolaterales, que es el sitio donde se originan la cintilla o tracto óptico. 3 segmentos que componen la vía visual. El nervio óptico, quiasma óptico y tracto óptico son componentes de la vía visual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Siguiente estructura es el tallito de la hipófisis. Observen aquí. Aquí la glándula hipófisis tiene su tallito aquí y en esta imagen se lo cortamos la hipófisis. ¿Sí? Esta bolita de aquí es el tuber cinereum o tubérculo ceniciento. ¿Ok? ¿Por qué se llama ceniciento? No tengo idea. Pero dijo una de sus compañeras de otro grupo el día de ayer, puede ser porque tiene atrás 2 hermanastras. No sabo la verdad porque le pusieron así, tuber cinereum o tubérculo ceniciento. ¿Okay? Dentro del tuber cinereum, si nosotros cortamos en la línea media, esto va a estar hueco y la parte de atrás, aquí donde se forma esta bolita, va a formar un núcleo del hipotálamo, que se llama eminencia media. ¿Okay? La eminencia media es parte de la neurohipófisis. ¿De acuerdo? Hacia abajo está el tallito de la hipófisis, que es este. Y a ese tallito de la hipófisis se le llama infundíbulo. Y el infundíbulo es hueco también, porque también tiene, igual que en la parte del tuber, una prolongación o receso del tercer ventrículo. ¿Okay? Este tallito conecta con el lóbulo posterior de la hipófisis, o sea que también forma parte de la neurohipófisis. ¿De acuerdo? Luego, la última parte son los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son estas 2 bolitas hemisféricas que se encuentran detrás del tuber cinereum y por delante de la sustancia perforada posterior. Poseen dentro de ellas un núcleo de sustancia gris cubierto de sustancia blanca. Este núcleo